Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y el tema de hoy nos lleva a meternos en el momento actual, el momento crucial que vive la humanidad, pero bajo la luz de las ideas milenarias. Esto es lo que surgió en mí, esto es lo que vino a mi mente, esto es lo que vino a mi ser cuando me desperté hoy a la mañana comunicándome con una antigua y querida mentora de cuando empecé yoga, allá por mis 15, 16 años, y me encontré con ella cuando ya tenía 17, 18, y me comenta, me refiero a Nelly, a vos querida Nelly, un beso para vos, y me comenta su pensamiento sobre este momento actual y dije, bueno, es un tema difícil, pero vamos a tratar de enfocarlo de la mejor forma posible, aunque no lo vamos a terminar, es un tema complicado, pero ¿qué nos dice la enseñanza? ¿Qué nos dice la gran maestra que es la sabiduría antigua, sobre este momento y cómo enfocarlo? Así que mi información, mi fuente cultural me llevó a ir al Kybalión. El Kybalión es un libro muy especial, no lo voy a comentar ahora, voy a ir directamente a uno de los principios que el Kybalión comenta. Y por supuesto te lo recomiendo, el Kybalión con K de kilo. Habla del principio de polaridad y simplemente te lo leo. Dice textualmente, todo es doble. Te sugiero que pienses dentro tuyo, dentro de tus emociones, dentro de lo que pasa externamente. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Imagínense algo así como una serpiente que se muerde su propia cola. El principio y el final, la unidad entre el principio y el final. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza. Todo esto es para meditar. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, que es lo que te decía recién. Todas las verdades son semiverdades. Cuando pretendemos tener la verdad, tener la razón sobre algún tema, todas las verdades son parciales. Todas las paradojas pueden reconciliarse, es decir, esas cosas extrañas que uno dice, pero ¿cómo puede ser esto con aquello? Dice el libro, todas las paradojas pueden reconciliarse. Y a ver si puedo ir para atrás. Aquí me deja ir a esto que dice, es la misma idea, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuesto, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero en diferente grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Y más abajo dice, el principio de la polaridad describe que todo lo manifestado tiene dos aspectos, un par de opuestos con innumerables grados, ambos extremos, como lo subraya el Kybalión. De eso se trata este documento, este material. A ver si hay algo más. Bueno, hay mucho más, pero por aquí lo dejamos. Estamos hablando del momento actual, estamos hablando de que en este momento está la polaridad de la guerra con los unos y los otros,
los a favor de los unos y los a favor de los otros, la gran pregunta que se hace el hombre común y corriente, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer? Las personas emocionales rezan, oran, los intelectuales piensan, meditan. Lo cierto es que como aprendí, apenitas conocí esta filosofía del yoga, vivimos en un planeta de opuestos. Pero mi maestro decía, el hombre, con sus formas de actuar, incrementa, multiplica, agrava esa polaridad, y esa polaridad nos aleja del equilibrio, del balance, del justo medio, del poder caminar, como él decía, refiriéndose a la famosa película, caminar sobre el filo de la navaja. Eso decía mi maestro comentando esa famosa película, que el camino del yoga es un camino angosto, delgado, tan delgado como el filo de la navaja, y practicar esta disciplina, practicar más bien este estado interior, es un camino arduo porque nos entrena para vivir en el filo de esa navaja, para no caernos en ninguno de los opuestos. De eso se trata el filo de la navaja, no caer en ninguno de los opuestos. ¿Qué podemos hacer? La versión más moderna de este yoga nos lleva a decir que el hombre no puede hacer nada. Creemos que hacemos, en nuestra ilusión creemos que hacemos, pero en realidad suceden cosas. Todo el tiempo están sucediéndonos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, nos están sucediendo, pero la mente vuelve a esa pregunta una y otra vez. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos mantener una visión lo más unificada de todo. Es decir, en vez de ponernos a favor de los unos o a favor de los otros, ponernos a favor de la humanidad. Poner lo universal, poner a la humanidad como algo más allá de los polos de opuestos. Pensar en la unidad, tener una visión no dual, porque cada vez que caemos en uno de los polos de opuestos, estamos en mayores problemas. Pero uno dice, ¿pero cómo no vamos a apoyar a los buenos? Es que los buenos y los malos son y somos víctimas de todo lo que sucede en el planeta. En realidad no hay buenos y malos. Como decía el Kybalión, hay polos de opuestos. Pero la mente dice, bueno, pero algunos son más buenitos que otros y otros son más malitos. Sí, pero esa es nuestra visión, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros nos colocamos a favor de y en contra de, estamos agravando el conflicto. Porque supongamos, en el momento que no hay una guerra de fusiles, de armas, de destrucción, igual hay pensamiento de un tipo y pensamiento del otro. Es decir, hay guerra de pensamientos. Bueno, pero la guerra del pensamiento es mucho mejor que la guerra de los fusiles. Claro, por supuesto. Porque el hombre tiene adentro de sí esa capacidad del sí y el no. Dentro nuestro está el sí y el no, y dentro nuestro están luchando el sí y el no todo el tiempo. Cada vez que hacemos algo es el resultado de esa lucha entre el sí y el no. ¿Voy o no voy para allí? Si voy, ganó el sí, si no voy, ganó el no. Y el yoga en realidad es una fuerza neutralizante, balanceadora, equilibradora. Y entonces lo que nosotros podemos hacer como humanidad es pensar como humanidad y no en polos de opuestos. Pensar
en el bien y en el mal como parte de un juego de fuerzas, una lucha entre ambas. Así que si pensamos en el sentido de la totalidad, de la divinidad, del absoluto, nuestro pensamiento se aleja del juego de opuestos, de la lucha, de la guerra, del conflicto, del sufrimiento y del dolor, porque en realidad lo que queremos es evitar el dolor, ¿no? Yo no quiero sufrir. ¿Vos querés sufrir? Nadie quiere sufrir. Yo no quiero tener dolor. ¿Vos quisieras tener dolor? Nadie quiere tener dolor. Yo no quiero la guerra. ¿Vos querés la guerra? Nadie quiere la guerra. Entonces, superemos, hagamos un ejercicio de sublimar nuestro pensamiento más allá del a favor y del en contra, para poder llegar a un pensamiento totalizador, armonizador, unificador. Ya les dije al principio que este tema era difícil, complicado. Complicado porque nuestra mente es limitada. Por eso es complicado. Nuestra mente tiene el arduo trabajo para ver la integración y la totalidad. Así que yo te dejo que hagas lo mejor que puedas, pero desde ya siempre surge ese conflicto entre los unos y los otros, los buenos y los malos, los amorosos y los odiosos. Hagamos el ejercicio de visualizar luminosa a la humanidad, luminosos a los que creemos malos. Tratemos de enviar un baño de luz, de positividad a eso que está en conflicto. Tratemos de pensar en el sentido de la luz, en el sentido de la energía suprema o divina, en el sentido del pensamiento armonizador y unificador. Porque en la Tierra tenemos más leyes de opuestos y a medida que nos acercamos, aramos, dijo el mosquito, ¿verdad? A medida que conocemos por lo menos que las energías se van disminuyendo en oposición hasta llegar al uno, al absoluto, donde no hay oposición, hay unidad. Ese es el mejor ejercicio que nosotros podemos hacer. Trabajar en nosotros para disminuir las leyes de opuestos y vivir pensando en un sentido de unidad. Entonces, pensemos en el bien de la humanidad, no en el bien mío, egoísta y personal, no en el de aquellos que creo buenos, no en el de aquellos que creo malos. Pensemos en un sentido de armoniosa unidad. Hagamos el ejercicio unificador dentro nuestro, veamos cómo nos resulta, cómo nos sentimos nosotros, porque nosotros queremos cosas muy buenas para los demás, pero al mismo tiempo necesitamos primero estar armonizados nosotros para no opinar desde la parcialidad o desde el mundo de la dualidad. Acordémonos, como dice el Kybalión, todo tiene su par de opuestos. Así que en la medida que armonicemos los opuestos, ahí vamos a encontrar un estado que sublima a esa oposición. Y lo dejo hasta aquí por hoy. Te invito a que nos visites cada día con una nueva idea de yoga aquí en YouTube. Mi nombre es Alberto y con la bendición para todos, Namaste.